Bienvenidos a la semana 8 del curso de Psicología del ciclo 2017-2. Mi nombre es Elena González y voy a tratar de ayudarlos a resolver estos ítems que tratan de aclarar a su vez lo que es el tema de atención y memoria. Ítem número 1. Es correcto, dice, en relación a la atención. Aquí, ojo, que estamos hablando de atención. Proposición 1. La atención es un proceso que otorga significado a los objetos captados. Incorrecto. La definición que se está dando allí es de percepción. La percepción interpreta o da significado a los objetos captados y eso obviamente no es atención. Entonces, no es esa la correcta. Proposición número 2. Sin atención no sería posible el aprendizaje académico. Eso sí, la atención es el proceso a través del cual nosotros concentramos todos nuestros sentidos en diferentes tipos de estímulos. Entonces la atención es la base para cualquier tipo de aprendizaje. Bien, esa sí es correcta. Vamos a ver la siguiente. La atención sería, permite transferir información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Si tenemos información en la memoria de corto plazo y la queremos guardar en la memoria de largo plazo o permanente, no necesitamos exactamente atención. Lo que necesitamos o necesitaríamos es un repaso elaborativo, una codificación de esta información. Entonces, la aseveración no es correcta. La única alternativa correcta es la segunda proposición, y lo tenemos eso en la respuesta E. Pregunta número 2. Dice, durante su mensaje a la nación, el presidente de la República expresa: nuestro primer año de gobierno enfrentó, lamentablemente, varios contratiempos imprevistos como Lavallato y el Niño Costero. Un objetivo fundamental de la revolución social es reducir la pobreza. Por ello, nos hemos puesto como meta reducir la pobreza total del 20.7 al 15% en el 2021. De lo expresado, identifique lo correcto en relación a la memoria. De eso que hemos leído, ¿qué cosa es coherente o compatible con lo que sabemos de memoria? 1. Es un ejemplo de memoria declarativa. Es correcto, cuando hablamos de memoria declarativa, hablamos de aquel tipo de memoria a través del cual se acumulan conocimientos o información. Cuando el presidente dice que se enfrentó contratiempos como Lavallato, el Niño Costero, está brindando información, está haciendo uso de esa memoria llamada declarativa. Entonces, sí es un ejemplo de memoria declarativa, eso es correcto. Proposición número 2. Al recordar el dato estadístico referente a la pobreza actual, se usa la memoria semántica. Esta memoria llamada declarativa, que hacíamos mención hace un momento, puede ser de dos tipos. O sea, aquel tipo de información que se guarda en esta memoria y que luego podemos tener acceso a la información, al contenido, para declararlo, para hablarlo, puede ser de dos tipos. Una memoria declarativa episódica, en caso de que lo que recordáramos, el contenido de lo que recordamos, sean episodios de nuestra vida. En otras palabras, vivencias. O una memoria declarativa semántica, si el contenido de ese recuerdo tiene que ver con conocimientos o información. Entonces, al recordar el dato estadístico de la pobreza actual, se usa la memoria semántica. Es correcto. Está utilizando información referida a contenido de conocimientos que se ha tenido, ¿no?
Tercera proposición, al citar los contratiempos se hace uso de la memoria emocional. No ha habido indicadores, o por lo menos la declaración no lo señala, de haber revivido una emoción. No dice que el presidente empezó a llorar o compungido dijo, no se hace alusión a eso que llamamos memoria emocional. Cuarta proposición, este es un caso de Alzheimer. Más bien se está recordando cosas, no tiene nada que ver con esa enfermedad o síndrome denominado Alzheimer. Entonces las respuestas o aseveraciones correctas son las que están en la primera y la segunda proposición. Y encontramos la clave en la letra A, que dice que lo correcto respecto a la memoria es lo marcado en la proposición 1 y la proposición 2. Ítem número 3. Grecia es una estudiante a quien le agrada la literatura. Cuando lee un libro interesante, puede estar concentrada incluso durante varias horas, encontrándose casi del todo ajena a lo que suceda a su alrededor. Este sería un ejemplo de atención dividida, sostenida, involuntaria, refleja, selectiva. En el caso de la atención y de las divisiones o tipos, podríamos decir que la atención puede ser de tres tipos. Una atención dividida, que es la atención, como el nombre ya nos está diciendo, que se produce a dos o más estímulos al mismo tiempo. Ir cantando y corriendo, por ejemplo, ¿no? Dos o más estímulos. Esa es atención dividida. Una atención selectiva, que es aquel tipo de atención que nos exigen, ¿no? Pon atención a lo que te estoy diciendo, atiende la explicación que te doy. O sea, es aquel tipo de atención donde tú tienes que concentrarte en un tipo de estímulos dejando de lado cualquier otro de la misma modalidad sensorial. Esa es atención selectiva. Y un tercer tipo de atención es la llamada atención sostenida, que es el grado de concentración que pones en la realización de una actividad. O sea, atiendes una actividad y solo esa actividad durante el tiempo que dure. Sostienes la atención durante o todo el tiempo que dure la actividad. En este caso, ella está concentrada en la lectura, que es una actividad, y sostiene su atención durante horas, inclusive desconectándose del resto del entorno. A eso le llamamos justamente atención sostenida y la respuesta es la que está marcada con la letra B. Ítem número 4. Durante una clase, un docente de lenguaje observa que uno de sus estudiantes ya no recuerda el tema de reglas ortográficas que había aprendido hace un mes. Al preguntarle qué sucedió, el estudiante responde: es que como ya lo sabía, no he continuado practicando. En relación al caso citado, señale lo correcto. A. Lo ocurrido en el estudiante refleja un caso de amnesia retrógrada. No, eso sería demasiado exagerado decir que porque se olvidó unas reglas ortográficas tiene amnesia. No tiene eso veracidad, ¿no? Alternativa B. Este es un ejemplo de Llamas-Bú. No, cuando hablamos de Llamas-Bú hablamos de aquel síndrome o error de la percepción en la cual el sujeto piensa o siente o cree no haber experimentado, ¿no?, algo que sí lo hizo. Siempre fue a visitar al abuelito, a la misma chacra, y luego de pronto dice, no, jamás he estado acá. No, se han confundido, yo nunca he venido. O sea, eso es una alteración en la memoria que se llama Llamas-Bú. No tiene nada que ver con lo que estamos tratando de ubicar, ¿no?, que es el olvido de este sujeto. C. El estudiante utilizó inadecuadamente
el proceso de control de la atención. No, control de atención como proceso sirve para mantener lo que llamamos memoria sensorial y no está relacionada con la memoria de este tipo de aprendizaje señalado. D. La información de las reglas ortográficas no llegó a almacenarse a largo plazo. Eso no lo podríamos aseverar, porque él dice que sí, ya lo sabía, ya lo había aprendido, ya dio su examen, ya lo practicó, ya aprobó, sí se almacenó, entonces sí estuvo almacenado, pero sin embargo, ¿qué sucedió? De pronto lo perdió y probablemente porque no los continuó practicando, no lo repasó, ni lo confirmó, ni lo consolidó en la memoria de largo plazo. Bien, veamos la alternativa E. Este es un caso de olvido, ¿sí? Empezando por ahí, sí, es un olvido, que puede explicarse por la teoría del decaimiento de la huella. La huella, que era la marca que había dejado la memoria de largo plazo, se fue decayendo. ¿Y por qué decayó la huella? Porque el sujeto no siguió repasando. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando estudiamos un tema, ya lo aprendimos, pero ya nunca más lo tocamos. Pasan meses y meses, no lo tocamos. El idioma, por ejemplo, sucede con el idioma eso. Ya no lo tocamos, no lo repasamos, y entonces, como ya no lo usamos, la huella se esfuma, se desvanece y lo perdemos. Es decaimiento de huella lo que ha sucedido con este joven que estudió, aprendió y olvidó después las reglas ortográficas. La respuesta sería la marcada con la letra E. Ítem número 5. En un informe médico se reporta el caso de una paciente cuya pérdida de memoria se extendió a los acontecimientos de toda su vida. Sin embargo, podía adquirir y conservar nueva información. Este sería un caso de olvido, déjà vu, amnesia anterógrada, déjà vu, amnesia retrógrada. Si me está mencionando que el sujeto ha perdido la memoria, por ahí ya tenemos un dato, se trata de amnesia. La amnesia es la pérdida de memoria y existen dos tipos, anterógrada y retrógrada. ¿Cómo nos acordamos de estos nombres tan complicados? Podemos utilizar los prefijos como apoyo. Por ejemplo, el prefijo retro. ¿Qué significa retro? Cuando hablamos de moda retro, la música retro, nos referimos a algo que está en el pasado. Cuando hablamos de amnesia retrógrada, justamente nos referimos a eso. El sujeto tuvo hoy un accidente cerebrovascular, se le reventó una arteria o un vasito, un capilar, y entonces olvidó todo lo antiguo, como cuando decíamos la moda retro, la música retro, todo lo anterior olvidado. Y es como si naciera hoy día. Y a partir de ahí recién empieza a almacenar recuerdos. Es el caso que estamos viendo, ¿no? Dice, pérdida de memoria que se extendió a los acontecimientos de toda su vida. Sin embargo, podía adquirir y conservar nueva información. Es un caso de amnesia, sí, retrógrada. La respuesta es la E. Sin embargo, vamos a ver de qué se trata el otro tipo de amnesia. En la amnesia anterógrada, que simplemente le podríamos decir ya el otro tipo de amnesia, hoy día tiene el sujeto el accidente cerebrovascular y su pasado intacto. Está muy bien, todo, se acuerda de todo, con detalles, su primaria, su secundaria, sus viajes y todo lo demás. Y a partir de ahí en adelante ya no puede almacenar recuerdos. Todo se queda en la memoria de corto plazo. Mientras esté jugando ajedrez, sabe jugar, si recién se lo enseñé hoy día, pero durmió y al día siguiente ya no se acuerda cómo se llaman las piezas, ya no se acuerda de nada, ya no puede almacenar. A eso le llamamos amnesia anterógrada. Como el caso mencionado decía que perdió los acontecimientos de toda su vida, o sea, de todo lo vivido, pero sí podía adquirir nueva información, la respuesta, como ya lo habíamos dicho, es la letra E, que nos señala
la amnesia denominada retrógrada. Ítem número 6. Para poder recordar mejor un tema, Dante intenta relacionar significativamente la información que recibe en clase con otros conocimientos previos sobre su tema. Cada cosa que va escuchando trata de relacionarlo con alguna otra actividad, algún otro conocimiento que ya tiene almacenado. El proceso de control que él está utilizando se denomina repetición, atención, ensayo elaborativo, pensamiento y memoria. Entonces, acordémonos de lo siguiente. La memoria de corto plazo es la memoria de la hora. Aquí estoy recibiendo información. La memoria de largo plazo es la memoria del archivo. Aquí está guardado mi nombre, mi apellido, mis amigos de la primaria, la secundaria, etc. Si yo quiero trasladar información de la memoria de corto plazo, lo que estoy aprendiendo ahorita, a la memoria de largo plazo, la memoria que me va a servir para siempre, lo que tengo que hacer es volver esta información, volverla significativa. Esto es, establecer un vínculo entre lo que ya está almacenado aquí, vincularlo con lo nuevo, y entonces se volverá significativo, y entonces podrá quedarse anclado, encadenado a lo que ya existía. A ese proceso le llamamos repaso elaborativo, codificación, también recibe ese nombre, o ensayo elaborativo. Buscamos esa respuesta y está en la letra C, que es la respuesta correcta. Ítem 7. Mientras una de las causas del olvido puede ser la falta de, ahí hay que introducir una palabra, en cambio, en la amnesia la causa puede ser, y existen dos espacios para rellenar con algunas palabras, ¿no? Vamos a ver cuáles son las alternativas que nos dan. Alternativa A, repaso, orgánica o funcional. Dice, mientras una de las causas del olvido puede ser la falta de repaso, sí, efectivamente, acabamos de verlo, la falta de repaso, la falta de volver a tocar un tema, puede ser una de las causas del olvido, no la única. En cambio, en la amnesia, la causa puede ser orgánica o funcional. Esa respuesta, sí, efectivamente, es una respuesta correcta. En el caso de la amnesia, se puede producir por un problema orgánico. Y hace un momentito hablábamos de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, o puede ser también una causa funcional, un mal funcionamiento que se produce en algunas de estas estructuras orgánicas. Entonces la respuesta correcta es la respuesta A. Ítem número 8. Una persona tiembla de ansiedad al ver una escena de televisión en la que un hombre golpea a un niño. Esta escena le recuerda el episodio de su niñez en que su padre lo castigó físicamente. Podemos afirmar que esta perturbación se generó en la memoria. ¿Por qué se perturbó el sujeto? Se está refiriendo a por qué tembló de ansiedad, ¿no? Podemos afirmar que esta perturbación se generó en la memoria. ¿En qué tipo de memoria? Procedimental, emocional, asociativa, episódica, semántica. Bien, tenemos una memoria, hace un momento vimos memoria declarativa que podía ser semántica si almacenaba conocimientos y episódica si almacenaba vivencias, pero tenemos otro tipo de memoria que se denomina memoria no declarativa, que es, como el nombre ya nos adelanta, una memoria de la cual no podemos dar mucha información. Quiere decir, está ahí y existen las evidencias de que tiene validez, pero sin embargo no tenemos acceso a la información, pero las evidencias demuestran que existe. Esta memoria no declarativa puede ser de dos tipos.
procedimental, que tiene que ver, sí, con procedimientos. Entonces, la memoria procedimental es la memoria del conjunto de acciones que realizamos para realizar una actividad. Por ejemplo, cómo tengo que poner la posición de mi cuerpo, cómo debo mover mis piernas para poder manejar una bicicleta. Eso es memoria procedimental. Si yo ya sé manejar la bicicleta, simplemente me subo a ella y empiezo a manejarla. No estoy pensando en la inclinación de mi espalda, la rigidez con que sujeto el manubrio, nada de eso. Lo hago automáticamente. ¿Por qué? Porque ya está almacenado en mi memoria procedimental. Lo que algunas personas mencionan como que los músculos recuerdan, dicen, ¿no? Y tenemos otro tipo de memoria no declarativa, que es la memoria emocional. Entonces, la memoria emocional es el conjunto de cambios que se producen en tu organismo cuando experimentas una emoción. No necesitas saberlo, no necesitas saber qué cambios se están produciendo, pero experimentas, revives, otra vez experimentas la emoción, otra vez lo sientes. En este caso dice, la persona está viendo una película donde un hombre golpea al niño y empieza a temblar. Quiere decir, en el caso mencionado dice que esa escena le recuerda el castigo físico que le profería a su papá. Pero podría darse el caso también en que el niño o el joven en este caso simplemente empieza a temblar y no se acuerda por qué le da miedo, no se acuerda por qué está temblando nuevamente, pero sin embargo su amígdala cerebral sí revivió la emoción. Entonces hablamos de memoria emocional cuando el sujeto revive una emoción. No necesariamente, y voy a insistir en ello, no necesariamente se tiene que acordar del episodio que provoca la emoción. En otras palabras, en el caso de los traumas, por ejemplo, el sujeto simplemente vuelve a experimentar la emoción ante un estímulo determinado sin saber por qué. O sea, no se acuerda del episodio que lo provoca, pero su amígdala cerebral provoca nuevamente la emoción. La emoción está ligada a algunos indicadores. En este caso, al ver la escena, otra vez empieza a temblar, otra vez revive la emoción. Entonces, al revivir la emoción, hablamos de que se trata de la memoria emocional. Y la respuesta es la marcada con la letra B. Ítem número 9. Un adulto mayor con enfermedad de Alzheimer se olvida constantemente del tema de conversación y vuelve a preguntar varias veces al interlocutor, ¿cómo está tu papá? Podemos afirmar que se ha desconectado. ¿Qué se desconectó en el caso de la enfermedad de Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad progresivo-degenerativa. Quiere decir, hay una degeneración, van muriendo neuronas progresivamente, poco a poco. Y los tratamientos actualmente enlentecen el proceso degenerativo. Todavía no descubrimos algo que pueda simplemente ya, se acabó, se detiene el proceso degenerativo y mejor aún, se recupera, ¿no? Por ahora solamente se enlentece la degeneración. Ese sujeto tiene Alzheimer y dice que constantemente olvida el tema de conversación. El tema de conversación se encuentra en la memoria a corto plazo. Cuando estoy conversando con alguien sobre un tema, estoy trabajando, estoy usando mi memoria de corto plazo. Y bueno, él está conversando y a cada momento le pregunta al interlocutor, ¿cómo está tu papá? Quiere decir que él regresa o en todo caso coloca otro tema de conversación sobre, en este caso, sobre el padre, y se da por sentado de que él se está acordando que el interlocutor tiene un padre y eso debe estar en su memoria de largo plazo. Entonces dice, ¿qué cosa es lo que se ha desconectado en este sujeto con Alzheimer? El vínculo que existe entre la memoria de corto y largo plazo. Este vínculo es de ida cuando almaceno y de vuelta cuando recuerdo o evoco una información. Entonces, debería ser coherente la evocación. Voy recordando aquello sobre lo cual estamos hablando ahora.
En el caso del enfermo de Alzheimer que está mencionando, no hay ese vínculo. El sujeto sigue recordando reiterativamente un tema que no tiene ninguna vinculación con lo que se está conversando. Entonces, lo que se ha desconectado es la memoria de corto plazo de la memoria de largo plazo. Acá ha habido un quiebre. La respuesta correcta es la marcada con la letra A. Ítem 10. Una persona lesionada del cerebro sufre de apraxia. Apraxia es la dificultad para el movimiento con los músculos estriados, pues no puede vestirse ni amarrarse los zapatos. Podemos afirmar que la lesión afectó la memoria. El sujeto no puede realizar determinadas acciones que lo lleven a culminar una actividad determinada. Podemos afirmar que la lesión afectó la memoria semántica. No, porque la memoria semántica, sema, conocimientos, la memoria semántica tiene que ver con los conocimientos. Y este no es el caso. ¿Afectó su memoria emocional? No, porque la memoria emocional tiene que ver con revivir las emociones. Y este no es el caso. Entonces, tampoco es la respuesta B. ¿Afectó su memoria episódica? No, porque la memoria episódica tiene que ver con los episodios o vivencias que el sujeto ha tenido. ¿Afectó su memoria procedimental? La memoria procedimental tiene que ver con el conjunto de acciones que tú realizas o pones en ejecución para culminar una actividad, para realizar una actividad. En este caso, lo que el sujeto no puede hacer es todos los movimientos necesarios para vestirse, todos los movimientos necesarios para amarrarse los zapatos. Entonces, sin lugar a dudas, estamos hablando de la memoria procedimental y la respuesta está marcada con la letra D. Miramos la alternativa que queda, es precategorial, que no es exactamente un tipo de memoria de las que hemos mencionado. Bien, jóvenes, espero haber contribuido al aprendizaje certero y positivo del tema relacionado con la memoria. Hasta pronto.